cosas similares, únicas, pero similares, ¿sí? a la vivencia de lo que cada uno puede vivir en el Señor. Qué maravilloso es estar juntos y poder reunirnos como iglesia, poder escuchar la palabra del Señor, poder dedicar este tiempo. Tiene un gran valor y cobra más valor cuando hacemos de esta reunión lo que debemos hacer, que Cristo sea el centro, que el Señor sea el motivo de nuestra convocatoria. Ni siquiera nuestras más grandes necesidades pueden reemplazar al Señor de su primer lugar. Y eso es importantísimo. ¿Sí? Cuando tenemos el desatino, la equivocación, el error de hacer de nuestras necesidades algo más importante de lo que el Señor es, el Evangelio deja de funcionarnos. Y el Evangelio es perfecto, no tiene error. Los diseños del Padre son perfectos. Y el Señor mismo dijo, si el Padre no escatimó en darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es cuestión de leer, entender lo que leo y aplicar esa experiencia de vida cada día. Si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Con Él todas las cosas. ¿Me sigue? En este principio que la palabra del Señor nos enseña, no es el asunto de la prédica de la tarde, pero sí es lo que el Señor está hablando en este momento para todos nosotros. Juntamente con Él todas las cosas. Cuando queremos todas las cosas y no queremos nada de Él, hay un problema. Se invertir el orden que Dios estableció, por lo tanto no nos funciona, perdemos tiempo, perdemos dinero, nos sentimos frustrados. Cuando nuestra expectativa es mayor que la realidad, viene frustración. Cuando esperamos en Él, todo lo que viene de Él llena nuestros corazones, viene a sorprendernos el Señor, cuando Él es primero, el primero en nuestras vidas. ¿Cómo no nos dará el Padre? Juntamente con Él todas las cosas, juntamente con Él todas las cosas. Su reino primero, su justicia luego, las añadiduras. Eso es el Evangelio, cuando Él es el centro de nuestras vidas. En el momento que decidimos ponerlo al margen con alguna de nuestras actitudes, deja de funcionar, todo el reino de los cielos deja de operar a nuestro favor, porque hemos desechado el fundamento. Hemos desechado al unigénito del Padre. Hemos desechado al primero y al último, al alfa y al omega. Y cuando hacemos eso, nada nos funciona. Hemos abrazado una religión más y es sumamente peligroso y sumamente engañoso para nosotros. Así que damos gracias al Señor de estar reunidos, porque eso es lo que mantiene la obra del Señor vibrante en nosotros cuando nos reunimos como iglesia, en la búsqueda personal, en la búsqueda que tengas ahí en tu vida particular, en tu devoción personal con el Señor, pero también en la devoción pública, cuando venimos todos a rendirle, a tributarle a Él alabanza, adoración, la honra que el Señor merece, y eso preserva nuestra alma de caer en el error, preserva nuestra alma de ponernos nosotros en el centro del Evangelio cuando Cristo es el centro, cuando Él es el centro. Aprovechamos para recordarles la reunión del día domingo, a las 10 de la mañana aquí, disfrutando un tiempo precioso. Allí en Vigán vamos a tener Santa Cena. Mira que la veníamos programando y con todo este tema de las restricciones, pasaron un montón de días, pero gracias al Señor, y saludamos a nuestros hermanos de Vigán, ahí que está grabando el mensaje, y también a nuestros hermanos de San Marcos Sur. El Señor nos conceda prontamente poder verles también, para que podamos movernos a través de los departamentos, así que si es que no pueden viajar, los hermanos que suelen sumarse a ser parte de lo que el Señor quiere hacer allá. Así que bueno, estamos felices, ¿sí? Felices de al menos reunirnos en este momento y estar oyendo la palabra del Señor. A eso hemos venido, yo vine a eso, ¿usted? Amén. Los que no, pierden su tiempo. Se lo tengo que decir, pierde su tiempo, está desorientado, ha perdido el enfoque. Es necesario volver a Cristo. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a hablar del puntapié, de cómo tener la mente de Cristo, de cómo hacer para que en nosotros funcione todo lo que el Señor ha diseñado.
Lo interesante de las epístolas, las cartas del apóstol Pablo a las distintas iglesias de aquellos días, también lo son para las iglesias de todos los tiempos, porque el canon bíblico ya se cerró, 66 libros que el Señor dejó para revelarse, darse a conocer, mostrarnos su voluntad, expresar en su palabra y el tenor de cada letra, de cada palabra, su carácter. Encontramos en las de Pablo algo muy particular, y es que los primeros capítulos generalmente suelen ser la doctrina pura, en lo que debiéramos usted y yo creer, pero hacia el final de todas sus cartas está la parte de la aplicación práctica. Es lo que diferencia el Evangelio de Dios de cualquier otra religión, porque los que en algún otro tiempo profesamos una religión oíamos, pero no éramos hacedores de lo que escuchábamos, de lo que oíamos, y vivíamos como queríamos, pero teníamos una religión, un grupo de pertenencia, una denominación X a la cual pertenecíamos. Ahora nuestra vida seguía siendo un desastre. El Evangelio vino a transformar nuestros corazones. Fueron las buenas noticias de Dios las que alcanzaron nuestra vida, las que produjeron a través de esa palabra predicada el traspaso del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Y ahora que le conocemos, perseveramos en conocerle aún más, cada día más, a través de la comunión con el Espíritu Santo, la gracia de Dios, nuestro Padre Celestial, y el favor y la misericordia de Jesús. Romanos capítulo 2, este libro de Romanos es extraordinario, se le recomienda a todo nuevo creyente, como también a nosotros los que llevamos años siguiendo al Señor, leer, darse una vuelta por los capítulos de Romanos, leer el libro. Usted sabe que este libro trata o tiene tres ejes fundamentales. Número 1, la fe. Número 2, la salvación. Y número 3, la justicia de Dios. Entonces, esos ejes fundamentales son como un trípode donde nuestra vida espiritual puede descansar, ser formada, entrenada, y de ninguna manera, ninguna voz del enemigo va a poder confundirnos, porque la doctrina que contiene el libro de los Romanos es poderosa. Cada palabra que está en toda la palabra de Dios es extraordinaria. Pero en cuanto a los escritos de Pablo, se la considera la obra maestra por excelencia. Este libro tiene muchas particularidades, porque Pablo estaba escribiendo a una iglesia en Roma que él nunca había fundado personalmente. Y esto es lo que sorprende. Pablo está escribiendo en el año 58 una carta en la ciudad de Corinto con destino a los hermanos en la fe que habitan en Roma, la iglesia de Jesús en Roma. Pero lo extraordinario de este libro y de este acontecimiento es que Pablo no estuvo allí para poner la piedra fundamental, sino que en las salutaciones, cuando usted lea al final del libro, se va a dar cuenta el deseo de Pablo de ir pronto a visitarlos para anunciarles el Evangelio, lo que él portaba. Recuerde usted que el Evangelio no habla de un mensaje de 3 minutos, el Evangelio es todo el compendio del plan de salvación de Dios para la vida de una persona. Y no es algo que usted y yo podamos escuchar un día y ya con eso estamos listos y estamos preparados para irnos al cielo. La palabra se va revelando de una manera extraordinaria en la medida que nosotros también vamos madurando y la vamos haciendo parte de nuestro diario vivir. Por eso va a encontrar usted el título de Romanos 12 que dice deberes cristianos. Y eso nos llama la atención porque nunca nos gustó hacer los deberes a los que íbamos en el colegio. Hacer los deberes era la parte más traumática de nuestra vida de estudiantes. Era el momento donde había que apartar todo deseo, todo juego, todo deseo de salir a la calle, todo deseo de hacer lo que yo quería para hacer lo que me habían pedido que haga, para entonces promoverme a un nivel superior, sea en términos de primaria, secundaria o carreras universitarias, que ya no se llaman deberes, pero lo son. Son tareas, trabajos, deberes. De manera que los chicos se enferman cuando les decimos, hacen los deberes. Parece ser un castigo, ¿no? Donde saben que tienen que renunciar a todo para hacer eso, para entonces encontrarse aprobados. Deberes cristianos. Lo extraordinario del ministerio de Pablo es que Pablo, por donde andaba, y generalmente donde él andaba en el mundo gentil, todo pertenecía en aquellos días al Imperio Romano.
Y la famosa frase, todos los caminos conducen a Roma, era real y muy evidente en aquellos días porque había grandes rutas preparadas en la medida que el imperio iba conquistando lugares, preparaban de la mejor manera los caminos para seguir transportando sus tropas, sus provisiones, sus esclavos, y en muchos lugares hasta estaba adoquinado y preparado, hasta cumbrea en algunos lugares para que el tránsito sea más fluido y mucho mejor. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegó el Evangelio a Roma? ¿Cómo llegó? Bueno, cuando estudiamos un poquito nos vamos a dar cuenta, leyendo entre el libro de los Hechos y el libro de Romanos, que un matrimonio y muchos más que oyeron a lo largo de los años de la predicación del apóstol Pablo el Evangelio de Jesús, muchos de ellos terminaron en la ciudad de Roma. Por ejemplo, Priscila y Aquila, un matrimonio que fueron perseguidos y echados literalmente de Roma por el emperador Claudio, terminaron reuniéndose con Pablo en Corinto. Y como tenían el mismo oficio que era hacer tiendas, no era la carpita iglú que usted y yo podemos llevar a la playa o al río y evitar el choque directo del sol. No, eran tiendas de campaña militares, que se estima que la familia de Pablo se dedicaba a esto. Pablo aprendió el oficio, por eso ganaron también la ciudadanía romana, que no a cualquiera se la daban, sino a aquellos que eran adeptos, aliados, contribuyentes al imperio en aquellos días, y se le otorgaba una distinción de honor, ser ciudadano romano. Pablo era una persona enteramente preparada para predicar el Evangelio a todo tipo de personas. Había sido formado, su idioma, su formación religiosa, su formación era como el Moisés del Nuevo Testamento. Moisés había sido preparado en todo tipo de artes, inclusive en lo militar, en la casa de Faraón, para luego ser un instrumento útil al propósito de Dios para la libertad de su pueblo. Pablo fue preparado, celosamente preparado, religiosamente preparado en sus idiomas, en su costumbre, en todo lo que él era, estaba enteramente preparado como lo fue Moisés, pero para luego ir al pueblo gentil. Siendo un judío, el Señor lo arranca de sus raíces y lo lleva a que el Evangelio de Jesús sea predicado en todo lugar, sobre todo en donde no había sido predicado antes. Por eso, aunque muchos dudan que Pablo podría ser el autor de Romanos, él mismo deja asentada esta verdad que él está escribiendo a los romanos que están allí, justamente en esa ciudad, capital del imperio, y que sumado a eso, el Evangelio había llegado a muchas personas que ya estaban viviendo en Roma en aquellos días, el año 58. Priscila y Aquila con el tiempo, luego compartieron tiempos con Pablo, luego vuelven otra vez a Roma con el cambio del emperador, vuelven a radicarse ahí y se encuentran que habían más hermanos que habían conocido del Evangelio de Jesús. Y esos hermanos se estaban reuniendo. Y hacía falta una carta apostólica, una carta de dirección para ellos, para que sepan cómo comportarse como verdaderos cristianos. Porque no se olvide que la oración de fe, el confesar nuestra fe en Jesucristo como el Salvador de nuestra vida, como aquel único que puede perdonarnos, reconciliarnos con el Padre y proveernos una amplia y generosa entrada en los cielos, es solamente el primer paso que todos nosotros damos para salir de las tinieblas a su luz admirable. Pero muy pocos de nosotros hacemos los deberes de un verdadero cristiano. Y a Pablo le pesaba esta realidad. Le llegaban noticias de la vida de los hermanos de la iglesia de Roma y no todos representaban fielmente al Señor en el que decían creer. Y entonces viene esta palabra que usted va a encontrar, es una delicia en cada uno de los capítulos, en donde se representan estos tres ejes fundamentales: la fe, la salvación y la justicia de Dios. Y antes que Pablo se despida, les va a dar unos deberes a estos cristianos. Así como usted y yo somos cristianos y tenemos que acercarnos a la palabra para ver cuál es mi deber como un hijo de Dios, mi deber, mi comportamiento, mi manera de ser en Dios, cómo me muevo en Cristo.
ahora que estoy en Cristo. El Señor oró y dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Son necesarios en el sistema del mundo. Una vida transformada es un mensaje del Evangelio al que te mira, al que nos observa. Y eso esperaba el Señor. Fieles representantes y embajadores de Cristo Jesús. Capítulo 12, versículo 1, empieza explicando que no hay manera de llevar a cabo una vida cristiana si no es primero con un acto de rendición, santificación y consagración. Fíjense qué tremendo. Porque eso en la religión no se nos enseña, pero en el Evangelio sí. La religión nos palmea la espalda y nos dice: Dios es bueno, sigue viviendo como quieras, que Él de todos modos te ama. Y si podemos expresar una realidad, claro que de todos modos el Señor me ama, pero me ha dado una palabra, me ha dado un manual de vida, me ha dado ministros que me enseñen cómo vivir, me ha dado referentes en la fe, mis hermanos que ya llevan años siguiendo al Señor. A ellos debo mirar, a ellos debo consultar para ver cómo han logrado seguir al Señor por tanto tiempo, cómo hicieron en los momentos de dolor, de dificultad, de aflicción, para no renegar de su fe, sino seguir fielmente al Señor. ¿Cómo hicieron a pesar de su dolor para seguir sirviendo a aquel que los llamó? Entonces eso es extraordinario, pero hay que hacer los deberes. Cuando no hacemos los deberes no pasa nada en nosotros. Por eso Pablo tenía esta carga y les envía por medio de una hermana, una mujer de Dios tremenda. Iba esta mujer protegida por otros más y encomendada a que esta carta llegara a los hermanos que vivían en la misma fe, ahí en la capital del Imperio Romano, ahí mismo en Roma. Qué extraordinario cuando Pablo dice: hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Es un clamor, es un rogar de parte del apóstol Pablo para quienes estén oyendo y leyendo lo que él estaba escribiendo. Lo que les voy a pedir se lo pido por las misericordias de Dios. Esa expresión, mucho más allá que la misericordia de Dios que anunciamos cada mañana, que se renueva todas las mañanas en oportunidad para nosotros y para todas las personas. Esas misericordias de Dios principalmente fueron expresadas en dos hechos de amor extraordinarios a nuestro favor. Número uno, el Señor Jesús muriendo a tu favor en la cruz, muriendo en mi lugar en la cruz. Número dos, el Espíritu Santo que te fue dado en tu interior para que nos enseñe y nos guíe a toda verdad. No hay acto de misericordia más grande del Señor que ocupar nuestro lugar en la cruz y darnos el regalo, el don tan maravilloso de la persona del Espíritu Santo en nosotros, de manera que no tenemos ningún tipo de excusa. No pude, no sé, no me enteré. Hay una voz que habla en el interior. Hay una voz que habla y es la voz de Dios en la persona del Espíritu Santo, a la cual hacemos bien en escuchar. Cuando oímos la voz del Espíritu de Dios, somos guiados a toda verdad. Usted no puede ser guiado al error. Por eso dice la palabra: en la multitud de consejeros, hombres y mujeres de Dios, se encuentra la sabiduría. El Espíritu Santo, dijo Jesús, vendrá en mi lugar, porque yo estoy limitado en cuerpo, pero vendrá a todos los que crean en mí. Y Él tomará de lo mío y se los hará saber, y Él los guiará a toda verdad. ¡Qué extraordinario! De manera que si hay fracaso en tu vida, no has estado escuchando la voz del Espíritu Santo que quería evitar el fracaso, el dolor, la frustración, la amargura, el error. Porque entonces, ¿qué voz te guiaba? Y ahí es donde nosotros empezamos a desmenuzar y a analizar nuestras vidas y a ver nuestros corazones. Y aunque profesamos a Cristo con nuestros labios, nuestra conducta tiene que hacer lo mismo. Y Pablo estaba preocupado por eso, porque todavía no conocía a estos hermanos que habían creído en Jesús, pero le pesaba en su corazón
llevarles una estructura doctrinal para que la fe de ellos sea genuina, para que entiendan el precio de la salvación que les había sido dada. Y en tercer lugar, entiendan la justicia de Dios, que la justicia de Dios tiene que ver con el conocimiento de su voluntad. Por eso dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo se mueve el reino? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? Eso quiero. El reino de Dios dice que esto se hace así y las consecuencias son las añadiduras. Perfecto, yo quiero eso. Porque yo estoy en ese reino. Necesito conocer los principios de cómo funciona el reino. La justicia de Dios, su perfecta voluntad. Usted y yo necesitamos eso. Pablo sabía que estos hermanos que él aún no conocía necesitaban eso. Pablo, sin estar en Roma, conocía cómo era Roma, porque había visitado Filipos y Tesalónica, que eran dos colonias romanas. Filipos, la primera iglesia de Europa. Por eso va a encontrar la carta a los filipenses. Son nuestros primeros hermanos en la fe de aquellos días en Europa, donde el Señor le encomendó pasar ese lugar para que el Evangelio sea conocido allí. Una iglesia preciosa que Pablo amaba y que la iglesia amaba a Pablo como su pastor, como su mentor, como su apóstol. Una relación preciosa, hemos hablado en otro tiempo de Filipenses. Y ahí se aprendía lo que eran las costumbres romanas, lo que era la cultura, la vestimenta, todo era una réplica de Roma. Filipos y Tesalónica. Pablo sabía muy bien cómo era Roma tan solamente con ver cómo eran las costumbres en esas dos ciudades a las cuales fue y predicó el Evangelio de Jesucristo. Le faltaba tiempo para ir a Roma, envía esta carta, sentía la carga y les explica: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Cristo murió en tu lugar, pagó tu precio, pagó el mío, y nos santificó, nos justificó y nos dio la persona del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Por eso la advertencia de Hebreos hay: guarda con aquel que haga afrenta al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. Cuidado. No juguemos con esta gracia, porque vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Y el Señor no nos juzgará en términos de salvación, pero sí en lo que hemos hecho con nuestra vida. Si le hemos servido, si no, de qué manera lo hemos hecho, con qué corazón, con qué motivación. ¿Por qué estoy yo parado acá? ¿Cuál es mi carga? ¿Usted es que nos entretengamos un rato, es que su vida sea un reflejo de la vida de Cristo para las demás personas que le ven junto conmigo? ¿Cuál es mi carga, mi motivación, la motivación de Cari como pastores? Tener una iglesia enorme de gente que escuche puro entretenimiento o palabras de este tenor que nos desafían a seguir o a decidir: Señor, no, esto no es para mí. Ese es el error, es para nosotros, pero a la manera de Dios. Es para los hijos de Dios, pero a la manera de Dios. Es para mí, pero a la manera de Él. No funciona de otra forma. Y Pablo les dijo: por las misericordias de Dios, yo les ruego, hermanos, que se presenten ustedes mismos, vuestros cuerpos, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No hay forma de cumplir deberes como cristianos si no sucede primero esto en nuestra vida. Si no hay una transformación interior, si no hay una obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras fuerzas, somos un completo fracaso. Fallamos una y otra vez. Nuestras motivaciones suelen ser equivocadas y el Señor no las corrige. Aún en el servicio, siempre con los chicos revisamos cada cosa que hacemos. No queremos ningún artista, nadie que toque por ocupar un lugar. Si alguien sabe, es virtuoso en el instrumento, pero su vida es un desastre. Yo no busco manos, buscamos corazones, como busca el Señor. Entonces, eso es importante para no deshonrar el llamado que Dios nos hace. Eso buscamos. Y hasta el día de hoy permanecemos con ese corazón y damos gloria a Dios. Intentaremos todos los años de vida que nos quede no bajar ese estándar, porque eso le haría daño a la iglesia. Y el Señor nos juzgaría por entretenerla en lugar de formarla, por hacerla sentir bien en lugar de hacerla sentir desafiada a que sea junto conmigo
ese hijo de Dios y esa hija de Dios que Dios necesita en esta generación. Eso es. Y Pablo tenía esta carga. Dice, de ninguna manera pueden llevar adelante estos deberes como cristianos si primero ustedes no se presentan delante del Señor en todo su ser como un sacrificio vivo. Fíjense que esto habla de una expresión voluntaria de santificación y consagración. El Señor nos aparta para Él desde el día que ponemos nuestra mirada en Él, nuestra confesión de fe en la obra de Él en la cruz, y le pedimos a Él que nos salve, que nos perdone, que nos reconcilie con el Padre, y ese es el comienzo. Pero luego de haber en nosotros una actitud de consagración. ¿Qué es consagrarse? Es ser exclusivos para el Señor. Y esto no es un fanatismo, al contrario, es una determinación del corazón que te hace ser un hijo de Dios eficaz donde quiera que te muevas. Donde la hipocresía no encuentra lugar porque eres el mismo en todo lugar, dentro de estas cuatro paredes y dentro de las cuatro paredes que te rodean. Sos la misma persona junto conmigo, del mismo calibre que el Señor necesita para mostrar su obra real en los corazones. Y hay muy poca gente que le gusta hacer esta clase de deberes. No hay muchos. En cada congregación Dios tiene un remanente fiel con el que Él puede lograr cosas. Nosotros damos gracias a Dios porque conocemos ese remanente fiel en cada una de las iglesias donde el Señor nos ha permitido ministrar y ser parte. Y hablamos el mismo idioma y sentimos lo mismo y deseamos lo mismo. Eso es maravilloso. Con esas personas estamos en comunión, sintiendo lo mismo. Les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio, número uno, digo, esto habla de un acto voluntario, que desea agradar a Dios. Número dos, santo. Santo tiene que ver con decisiones, de que en todas las áreas de nuestra vida se note que la obra de Cristo está vigente en nosotros. Santo tiene que ver con que todo lo que hacemos refleja y expresa lo que está ocurriendo en nuestro interior. Si Él está obrando, nuestro proceder es santo. Si Él está obrando, hemos sido santificados, apartados, no hay lugar a dudas. Todos los creyentes en términos de la obra de Cristo somos santos. Pero de ahí al proceso de la santificación, al fruto de la santificación, hay un trabajo y una decisión voluntaria que nadie más puede tomar. Ninguna decisión puede ser tomada por otra persona. Yo la tengo que tomar. Yo tengo que expresar mi entrega a Cristo, mi respuesta y mi amor en respuesta del amor que Él tuvo por mi vida. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? Es la única manera de serle agradable al Señor, de adorarle verdaderamente. Por eso siempre recalcamos cuando estamos cantando. Adorar es más que una canción, 2, 3, 4, una lista de 3 alabanzas, 3 de adoración y pasar un momento musical todos juntos. No. La adoración es todos los días de nuestra vida. Somos verdaderos adoradores y el Padre nos puede encontrar cuando estamos rendidos en esta dirección, cuando nos presentamos delante del Señor, mi vida para ti, mi corazón para ti. Señor, todo lo que sé, tengo y todo lo que soy es tuyo. Hay gente que no ora así. Hay gente que no sabe expresar esas palabras en la iglesia de Jesús. Y cuando alguien no sabe rendir todo lo que es y todo lo que tiene el Señor, otro Señor le gobierna. Otro señorío reposa sobre su cabeza. ¡Qué bárbaro! ¿Qué gobierna tu vida? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Quién es más importante? ¿Quién está en el primer lugar? ¿Quién direcciona mis pasos? Cuando Él dice que no, ¿qué hago?
Cuando Él dice que sí, que amo, ¿cómo reacciono? Les ruego, hermanos, no los conozco. Estoy con el gran deseo de ir a verles, dice Pablo, para predicarles aún más de este evangelio glorioso. Cuando Pablo expresaba eso, es que era tanta la revelación que él había sentido de parte del Señor y recibido de parte de Jesús, que se la comunicaba a la iglesia. Cuando él en Corinto dice: voy a ir pronto a verles para comunicarles algún don espiritual, algún regalo que Dios nos dé como consecuencia de estar reunidos. Qué hermoso si en esta noche nos vamos algunos tristes a casa, diciendo: Señor, qué vida miserable tengo, qué vida por debajo del estándar de lo que tú esperas de mí. Y que esa tristeza, según Dios, la que produce el Espíritu Santo, nos lleve al arrepentimiento. Porque el Señor nos dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que se arrepiente haya una nueva oportunidad y un nuevo corazón. Pero el que endurece su corazón persevera aún más en la inmundicia y en el pecado. Su vida no solo no cambia, sino que es una vergüenza y un escarnio para los demás. La iglesia de Jesús, vos que estás ahí, yo que estoy acá, no fuimos pensados para que vivamos de esa manera. Fuimos pensados por el Señor para vivir representándole a Él en todo momento y en todo lugar. No hablar como personas religiosas, sino que la vida de Cristo brote por tus ojos, por tu hablar, por tu expresar, aún por los oídos que a veces se prestan para cosas que no corresponden. Y digas: no, perdóname, pero no entro en este chisme, no entro en esta calumnia, ya no entro más en la crítica. Dios ha cambiado mi vida, Dios ha cambiado mi corazón, ya no soy igual. ¿Sabes qué? Esto puede pasar en tu vida también. Hablaba con un muchachito, él es mi peluquero. Yo no le pido títulos porque sé que no lo tiene, pero miro en él algo que me hace acordar a cuando yo tenía su edad. Y cuando yo tenía su edad solamente fui a una iglesia evangélica, pero no tenía a Cristo en mi corazón. La muerte todavía reinaba en mi interior. Solamente disfrutaba el momento, lloraba con la música y me iba solo, sin Cristo en mi corazón. Hasta que un día me encontré con el Señor, con el que puso su vida por mí en la cruz, con el que aquel que prometió que el Espíritu Santo vendría cumplió su promesa, porque creí en Él y el Espíritu de Dios llenó mi corazón. Y hablaba con mi peluquero, 16 años tiene, 15, 16. Y me dice: ¿cómo hago para conocer a Dios? Te lo voy a contar, porque a mí me pasó. Y si a mí me pasó y Jesús no me echó fuera, sino que me recibió y le puedo conocer hace ya más de 30 años, te puede pasar lo mismo si vos te acercás a Él de corazón, porque Él busca corazones rendidos. ¿Tiene un protocolo? Claro que sí. Tenemos que ir a Él con un corazón rendido, arrepentido, deseoso de conocerle, y Él escucha especialmente la gente que se acerca a Él con ese corazón. Y Él entra en los corazones y los transforma. Nos hace de nuevo el Señor. Y me dice: yo quiero eso. Yo quiero eso. Tiene 16 años. ¿Y sabe qué? Lo más precioso de esto es que hace muchos años iba a algunas reuniones cuando estábamos en el centro, al frente de la plaza. Pero él iba como yo iba. Él iba como yo iba. Solo a pasar el rato. Y al volver a casa nada había cambiado en el interior. Pero hoy, unos años más tarde, el Señor le vuelve a dar oportunidad. El Señor vuelve a trabajar para salvarlo y usa los instrumentos que Él quiere usar. Seguramente alguien más le ha hablado, y yo ese día le compartí mi testimonio nada más y le dije: ¿sabe qué? En vos es posible que esto pase. Te puede pasar. Y ¿sabe qué? Una vida que está entregada al sacrificio vivo, agradable y perfecto al Señor, y busca, procura eso. Solamente ellos pueden conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No todo el mundo conoce, por más que venga a la iglesia, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
¿Sabe por qué no la pueden conocer? Porque no se han entregado en sacrificio vivo, santo y agradable. Y Dios tiene un diseño. Si el Padre dio a su Hijo y no lo escatimó, sino que lo dio y con Él todas las cosas, nunca te va a dar todas las cosas si no amas al Hijo. Entiende conmigo el Evangelio, el reino de Dios. No alteres los principios de este reino porque no te va a funcionar nada. Y si Pablo dice que para comenzar a hacer los deberes como verdaderos cristianos, se empieza por el primer deber de todos, que es una vida rendida, consagrada, que busca y procura agradar al Señor y que es voluntario, nadie te obliga, nadie te trae de los pelos. Señor, quiero vivir para ti. Señor, quiero encontrarme verdaderamente contigo. Señor, quiero ser ese sacrificio vivo, quiero ser santo, quiero ser agradable a ti. Porque es la única manera en que verdaderamente te pueda adorar. No me quiero acostumbrar a tomar la forma que tiene este sistema de este mundo, sino que quiero ser renovado y transformado en mi manera de comprender las cosas, para que entonces sí, como dice el versículo 2, pueda comprobar, pueda conocer, pueda experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Las obras de antemano que Él preparó para que anduvieses en ella, en Efesios capítulo 2, versículo 10. Sabes que Dios preparó algo precioso para tu vida, pero a veces pierdes el tiempo porque no entiendes cómo funciona el reino. Y Dios te ha llamado a entender. El Señor nos llama a comprender, nos desafía a que entendamos cómo funcionan sus cosas. Cuando Jeremías capítulo 9, versículos 11 en adelante dice que no se alabe el sabio en su sabiduría, no se jacte, no sea grande el que cree que sabe algo, ni el valiente en su fuerza, en su valentía, ni el rico lo haga en su riqueza, sino que se alabe solamente el que le entiende y le conoce a Él. Está diciendo, si alguien podría sentir algo de satisfacción en su vida, es solo cuando me entiende y me conoce, dice el Señor. Y no solamente a mí, sino que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque eso es lo que quiero. Y yo siento que el Señor nos desafía en esta tarde noche. Y que te lleves esta palabra y nuestros hermanos allí que están en Ligante y en San Marcos Sur, que la vida de la iglesia debe ser una vida rendida y útil a Cristo. Si no, estamos en cualquiera, en otro camino, en nuestra propia opinión, no en sus caminos ni en su voluntad. Y eso frustra, eso daña, eso le otorga al enemigo campo de acción para destruir las vidas que no entienden el Evangelio. Despierta junto conmigo en esta tarde. Abre tus ojos junto conmigo en esta tarde. Entiende que el Señor te llamó para que crezcas. Entiende que el Señor te llamó junto conmigo a madurar, a crecer, a desarrollarnos, a ser útiles, a dejar de mirarnos a nosotros como centro y ponerlo a Él como el número uno, porque entonces conoceremos su buena voluntad, agradable y perfecta. Póngase de pie, oramos por esto. Qué lástima, yo tenía hasta las 11 para predicar. Al gobernador le ha placido, por necesidad también, ponernos un horario para que volvamos a casa. Pero tengo una buena noticia. Tenemos 9 minutos para terminar nuestra oración. Pero usted, cuando traspase la puerta hacia el otro lado, va a tener 1 hora para llegar a su casa. ¡Qué bendición! Eso es una bendición. ¿Cómo son las cosas de acá, en este mundo en donde Dios nos cuenta? Allá sí podemos 1 hora más. Acá adentro a las 7 se nos termina la posibilidad. Aproveche estos tiempos antes que venga la persecución, antes que se pongan más difíciles las cosas. Aprovecha para madurar, para afianzarte en la fe, para ser útil a Cristo, para que Él te use, para que otros le puedan conocer. Oramos, papá. Qué palabra tan poderosa, Señor. De un tenor altísimo, de un peso tremendo para nuestras vidas, de desafíos
Podemos ver a Pablo con la carga pastoral y apostólica de que aquellos hermanos que abrazaron la fe y vivían a distancias tremendas, Señor, de donde él se encontraba, él tenía la carga de que vivieran honrando tu nombre, Señor. Y te ha placido que esa carga quede y forme parte del canon de las Escrituras para nuestra edificación, para nuestro desafío, para entender que nosotros también, al igual que ellos en aquellos días, fuimos llamados a tu gracia, a tus brazos, a tu perdón. Señor, que cuando fuimos a ti tú no nos echaste fuera como lo hiciste con ellos. Pero Señor, no nos dejarás como somos, como estamos. Siempre trabajarás en nosotros para producir, por medio de tu palabra y de tu obra, Espíritu Santo, el fruto que permanece en nuestras vidas. El fruto que hace que seamos cada vez más parecidos a Jesús. Tal vez has estado mal, frustrado, perdiendo tu tiempo. Y te cuesta vivir como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Empieza por este deber junto conmigo. A partir de hoy, dile: Señor, yo quiero entender los principios de tu reino. Y quiero ser una persona entregada voluntariamente, un sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Quiero ser alguien que te agrade, Señor. Quiero ser alguien separado para ti, para ser útil en tu propósito, Señor. Y si vivo, quiero vivir en tu voluntad. Señor, no me voy a conformar a los principios y a los valores que este mundo ofrece, porque no te tienen en cuenta. El sistema de este mundo, Señor, gobernado por el príncipe de las tinieblas, no haya ni se encuentra en él cabida ni lugar para ti, Señor. Pero en mi corazón sí hay lugar para que tu reino se expanda, se ensanche, para que mi mente sea transformada, para que entienda correctamente. Y finalmente, Señor, en este proceso podamos conocer tu buena voluntad, agradable y perfecta. Lo que planeaste, lo que soñaste, lo que determinaste, eso ocurra en nuestras vidas. No queremos perder el tiempo, Señor. Si estás allí y has perdido mucho tiempo, dile: Señor, ya no quiero perder el tiempo. Mis hermanos aquí en Vigán, en San Marcos, si ha pasado tiempo y esto no ha ocurrido, no pierdas más el tiempo. Dile: Señor, no quiero perder el tiempo. Quiero que esto comience a ocurrir en mi vida. Quiero estar rendido a ti. Rendida a ti si usted es una mujer de Dios. Y serte útil, Señor. Poder encontrar, Señor, la punta del ovillo que me lleva a conocer tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, gracias, Señor, por traer esta palabra, por revelarla a nuestro espíritu. Gracias porque tú estás en nosotros, Señor, de manera que no tenemos excusa para decirte: no pudimos, no entendimos, no supimos. Señor, no hay excusas delante de ti. Espíritu Santo, perdónanos por entristecerte, perdónanos por apagarte, Señor. En esta tarde-noche, Señor, el fuego que viene de ti, de tu personalidad tan tremenda, pero del silbo apacible de tu voz se pueda oír en cada corazón, Señor. Que al volver a casa todos podamos oír tu dirección. Y que esto ocurra a diario, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Libertad en la mente, libertad en el espíritu, libertad en el cuerpo. En el nombre de Jesús, para vivir para ti. Para vivir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, papá. Honramos tu nombre. Honramos tu nombre. Esta palabra no volverá vacía a ti.
sí, Señor, sino que producirá todo aquello por lo cual en esta tarde nosotros reunidos en este lugar la hemos recibido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Amén a tu palabra. Es así tu palabra y no cambiará, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Con el anhelo de vivir en esta palabra. Amén. Señor, bendiga